La miopía se produce cuando el globo ocular es demasiado grande en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino del ojo. Esto provoca que los rayos de luz se enfoquen en un punto delante de la retina. De su detección y tratamiento hablaremos hoy en Saludarte. Yo convivía con los espejuelos prácticamente todo el tiempo. Y cuando te operan de la vista, que uno ve, es como si vieras la luz, como todo bello, hermoso. Doctor, ¿qué es la miopía? La miopía es considerada un defecto refractivo en lo cual los rayos paralelos que provienen del infinito, los rayos de luz, penetran en el ojo y se van a enfocar, en este caso, delante de la retina. Obedece fundamentalmente a diversas causas, generalmente por una córnea demasiado curva o un globo ocular demasiado grande. ¿Cuáles son los síntomas de la miopía? Generalmente el paciente acude a consulta por tener una visión cercana buena, pero visión borrosa para los objetos lejanos. Otros signos y síntomas de la miopía pueden ser entrecerrar los ojos, fatiga ocular y dolores de cabeza. También puede sentirse fatigado, por ejemplo, al realizar ejercicios físicos o manejar un carro. Cuando era pequeña me acercaba al televisor porque no podía ver. Nada, mi mamá me decía que me echara para atrás, pero yo no podía. De lejos veía el televisor, las imágenes que ponen, o sea, en primer plano a la persona, la veía bien, pero cuando ponía a todo el mundo agrupado, no veía. ¿Hay diferentes tipos de miopía? Sí, existen diferentes tipos de miopía. La miopía puede clasificarse desde el punto de vista etiológico en miopías axiles por el tamaño del globo ocular, miopía de curvatura por la forma curva de la córnea y las miopías de índice generadas por el cristalino cuando comienzan los primeros estadios de la catarata. A su vez, también la miopía se puede clasificar desde el punto de vista clínico. Existe la miopía simple, que es aquella miopía que está comprendida entre las menos 6 dioptrías. Generalmente es una miopía que se estabiliza en los pacientes entre 22 y 23 años. Y la miopía progresiva o miopía magna o miopía maligna, en la cual ya se considera una enfermedad porque van a aparecer alteraciones en el segmento posterior, dígase alteraciones en la mácula y en la retina. Me hicieron un fondo de ojo, me hicieron todas las pruebas para ver, las pruebas de la refracción para saber qué tenía. Tenía miopía. ¿Qué sucedió en tu vida desde entonces? Cuando me hicieron la refracción, me mandé a hacer los espejuelos y decían, ya, hasta el momento. Desde los 7 años hasta los 24 uso espejuelos. Cuando el paciente acude a nuestras consultas, el equipo de cirujanos refractivos indican una línea preoperatoria en la cual se le va a realizar la medición de la agudeza visual sin corrección, es decir, sin sus espejuelos o lentes de contacto, la agudeza visual mejor corregida, que sería en este caso la refracción. Y existen otra serie de pruebas para confirmar y poder clasificar ese tipo de miopía, como va a ser la medición del globo ocular, como va a ser la medición de la curvatura de la córnea. Por lo general, la miopía comienza en la infancia y se tiene más riesgo de padecerla si los padres son miopes. En la mayoría de los casos, la miopía se estabiliza en la edad adulta temprana, pero a veces sigue avanzando con el tiempo. Generalmente está asociada a un factor hereditario importante, aquellas herencias autosómicas dominantes, recesivas, ligadas a cromosoma X, e incluso también se describen factores ambientales importantes. En investigaciones realizadas actualmente se destaca un aumento del índice de miopía en pacientes que viven en poblaciones urbanas más que en poblaciones rurales. Padre de mi madre, mi abuelo materno, es miope y todos sus hijos, la mayoría son miopes. Entonces yo lo heredé. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad, doctor? El tratamiento fundamental de la miopía es el tratamiento convencional, es decir, el uso de espejuelos o lentes de contacto. En aquellos casos que el paciente no quiera usar espejuelos o lentes de contacto, existe la alternativa de la cirugía refractiva, ya sea por métodos incisionales, por métodos fotoablativos, como el método del uso del láser dexímero, o las cirugías sobre el cristalino o cirugías lenticulares. ¿Existen tratamientos convencionales para la miopía o siempre son quirúrgicos? Aparece la cirugía como una opción, en este caso la cirugía refractiva con el uso de láser dexímero, aquellos pacientes que no quieran depender del uso de espejuelos, lentes de contacto e incluso que sean intolerantes a los lentes de contacto. También está relacionada con determinadas profesiones, determinada práctica de deporte y recreación, en la cual el paciente no quiera seguir usando estos aditamentos ópticos. Y a partir de allí, ¿qué sucedió en tu vida? Empezó con un ojo en -2.
y el izquierdo en -3 y avanzó hasta -6,51 y -7 el otro. ¿Cada qué tiempo tenías que cambiar los espejuelos? Cada 1 año o 2 años, en dependencia de cuando yo notara que ya no veía bien con los espejuelos que tenía, iba al médico, me hacían otra refracción y me mandaba a hacer los espejuelos. ¿Y el uso de graduaciones correctas, doctor, puede detener este padecimiento? El uso de las graduaciones correctas no detiene la miopía. Ciertamente lo que mejora son los síntomas visuales del paciente al tener una corrección adecuada. ¿Qué importancia tiene detectar cualquier trastorno desde los primeros síntomas? Es importante, sobre todo en las edades infantiles, detectar estos primeros síntomas para prevenir la ambliopía. Es decir, la ambliopía no es más que ese globo ocular que no desarrolla visión, donde no hay una causa anatómica que lo justifique, y por lo tanto hay que corregir ese defecto refractivo antes de los 8 años. Si bien es cierto que la miopía aparece generalmente en la infancia, pero puede desarrollarse en una manera elevada en las edades de adolescente. La miopía no es el defecto refractivo más común en nuestra población. Sin embargo, en algunos años constituirá un problema de salud por el uso indiscriminado de equipos electrónicos. Y es uno de los retos para la oftalmología en nuestro país por el uso indiscriminado, digamos, de tablets, celulares, que evidentemente lleva al niño a que utilice mucho tiempo en estas distancias cortas, leyendo mucho tiempo, y también la aparición de muchos jóvenes con miopías progresivas o miopía maligna. Bueno, la cirugía refractiva, las condiciones que el paciente tiene que tener por encima de 21 años de edad, en la cual se demuestre, una vez evaluado en el equipo quirúrgico de la institución, que la miopía está estable. A su vez, aquellas miopías que estén en el rango comprendido entre 8 dioptrías negativas, es decir, un paciente que tenga -2, -3, -4, es candidato a una cirugía refractiva, siempre y cuando el grosor corneal permita aplicar este tipo de tratamiento fotoablativo. Sí, tenía un seguimiento cada cierto tiempo, 1 año, 2 años. En dependencia de si tenía alguna molestia, de cómo me sentía, era que iba al médico. Esperaste hasta los 21 años con la esperanza de operarte. ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando vine al médico a los 21 años con la intención de operarme de la vista, me hicieron todas las pruebas que eso lleva y me dijeron que no me podía operar de la vista, pero me seguía avanzando la miopía. O sea, la refracción no se mantenía estable, no era una graduación estable. Y entonces había que esperar hasta que la miopía se mantuviera en una graduación estable, que no siguiera avanzando, para entonces poder operar. En eso estuve desde los 21 hasta los 23 años, casi 24, que fue cuando me dijeron que sí, que ya me podían operar. Doctor, ¿y el paciente que no desea la cirugía? El paciente que no desea la cirugía continúa usando o los espejuelos o los lentes de contacto. O aquellos pacientes que incluso al ser evaluado por el equipo de cirujanos refractivos está contraindicada la cirugía con el excimer láser por tener miopías progresivas, y la opción sería continuar usando ese aditamento óptico que hasta el momento estaba usando. Anualmente venía a las consultas. Siempre que venía me decían, vamos a esperar 1 año, a ver, el año próximo te volvemos a hacer todas las pruebas, a ver cómo se está manteniendo, y entonces decidimos si podemos o no podemos operar. Y así fue durante 3 años, hasta que sí se mantuvo estable de un año al otro la miopía y entonces me pudieron operar. ¿Son ambulatorias estas cirugías, doctor? La cirugía refractiva con el uso de láser de exímeros ambulatoria, y el paciente tiene una recuperación muy rápida. Después que me dijeron de que sí me podía operar, el día de la operación estaba bastante nerviosa, pensaba que era algo desconocido, como todo lo desconocido, pensaba que era algo peor, de más, o sea, que iba a doler más, que iba a ser muy molesto, que iba a durar mucho tiempo, y realmente la operación en 20 minutos ya yo tenía operados mis 2 ojos. ¿Y cómo es la recuperación de esta cirugía?
La recuperación es muy rápida. La recuperación visual, los pacientes comienzan a notar mejoría visual aproximadamente a los 7 días de operado, en dependencia de la técnica quirúrgica que se realice, ya sea una técnica de superficie o una técnica lamelar. En este caso se le recomienda al paciente incorporarse a la actividad diaria, es decir, las labores de lectura y solamente evitar la exposición solar. Lo que no puedes es abusar, es poco a poco que uno entonces empieza a recobrar la vista. A la semana te quitan los lentes y ya después cuando uno le quitan los lentes empieza a ver mejor, a sentirse mucho mejor. Y nada, poco a poco vas recobrando la vista poco a poco. Como a los 10 días yo veía de maravilla. La paciente María de Tania fue valorada por el equipo de cirujanos refractivos en nuestro departamento a los 21 años de edad, donde se diagnostica una miopía simple que no estaba estable, y se continúa citando a la paciente para comprobar que esa miopía esté estable. Es uno de los requisitos fundamentales para la realización de la cirugía refractiva con láser dexímero. Esta paciente fue operada con una técnica de superficie, una queratektomía fototerapéutica, y actualmente tiene visión natural 20/20, es decir, que la cirugía fue satisfactoria. Y la paciente está muy contenta porque evidentemente no tiene que depender del uso de aditamentos ópticos, en este caso de sus espejuelos. Las personas me preguntan en el trabajo, ¿no? ¿Tienes lentes? ¿Tienes puestos lentes? Y yo, no, yo veo con mis propios ojos. Esos son mis ojos. A mí me fue una operación con láser, pero yo no tengo puesto lentes, yo no tengo puesto nada. Estoy viendo con mis propios ojos. Bueno, consejos generales para la familia: es fundamental identificar en los niños la miopía, es decir, aquellos niños que tienen dificultad para visualizar la pizarra, aquellos niños que se pegan a la televisión en condiciones en las cuales no exista ruidos en el hogar. Es importante que esos niños sean valorados por el equipo de oftalmólogos que existe a nivel de la atención primaria de salud para identificar la ambliopía, es decir, la falta de desarrollo visual que después de los 8 años es muy difícil poder revertir. En el caso de los adultos, acudir periódicamente para realizar las pruebas de refracción. Se sugiere que sea aproximadamente cada 1 o 2 años, y en las miopías progresivas o miopías malignas debe hacerse un chequeo importante de los especialistas de retina para evaluar alteraciones que pueden ocurrir en el segmento posterior, ya sea en la mácula o en su retina. El aumento de la miopía en la población joven está relacionada con nuestro estilo de vida, cada vez más digitalizado, en donde pasamos más tiempo utilizando dispositivos electrónicos, lo que favorece la aparición de la miopía. Por ello es fundamental tener un control de la enfermedad en los niños, prevenir su desarrollo y evitar incluso en algunos casos la llamada miopía magna.